הנה לא יישן, לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום, לא ינום, לא ינום, הנה לא יישן, לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום ולא יישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום ולא יישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. Shalom Berajot. La antítesis atea que vamos a refutar hoy es ¿quién creó a Dios? Una de las objeciones más conocidas contra la existencia de Dios es la pregunta ¿quién creó a Dios? A primera vista parece una pregunta inteligente, pero en realidad parte de un supuesto equivocado. Asume que Dios pertenece a la misma categoría de las cosas creadas. La Biblia nunca presenta a Yahweh como un ser que comenzó a existir. Al contrario, lo describe como el ser eterno. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Así que veamos el error de la pregunta. La pregunta presupone que todo necesita una causa. Sin embargo, ese no es el argumento filosófico clásico. Lo correcto es decir, todo aquello que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Si alguien cambia la primera premisa por todo tiene una causa, está refutando una versión que nadie está defendiendo. La diferencia es enorme. Un edificio necesita constructor porque empezó a existir. Una computadora necesita fabricante porque empezó a existir. Pero un ser que nunca comenzó a existir no requiere una causa. Ahora, ¿por qué no puede haber una cadena infinita de causas? Porque si absolutamente todo necesitara una causa anterior, nunca llegaríamos a una explicación definitiva. Sería como preguntar quién empujó la primera ficha de dominó y responder siempre con otra ficha anterior. Nunca habría una explicación final. La filosofía llama a esto un regreso infinito y no resuelve el problema, simplemente lo aplaza indefinidamente. Así que debe existir una realidad cuya existencia no dependa de otra. Eso es precisamente lo que los filósofos llaman un ser necesario. Ahora veamos a Dios como ser necesario. Un ser necesario no existe porque alguien lo haya creado. Existe porque su propia naturaleza es existir. Así que no depende del espacio, no depende del tiempo, no depende de la materia,
pues es la explicación última de todo lo demás. Precisamente por eso, cuando Moshe, es decir, Moisés, pregunta por el nombre divino, la respuesta es extraordinaria. La respuesta es: seré el que seré. O como se dice en otros círculos filológicos, seré el que querré ser. Esto lo encuentras en Éxodo capítulo 3, versículo 14. En el mundo judaico se conoce como Shemot. Y normalmente esto se ha traducido como yo soy el que soy. Sin embargo, esta traducción es incorrecta, ya que filológicamente hablando, esto está en futuro. Así que lo más correcto sería leer seré el que seré o seré el que querré ser. Así que esto es lo que nos dice Shemot o Éxodo 3:14. El propio Elohim, el propio Dios, da a entender que Él es la raíz de toda existencia. Por lo tanto, es imposible que pueda ser creado. Él es el origen de todo, absolutamente todo. Ahora, hay una postura atea que puede presentarse de la siguiente manera. ¿Y si el universo fuera ese ser eterno? Algunos intentan evitar a Dios, diciendo que el universo es eterno. Sin embargo, la evidencia científica moderna apunta en otra dirección. La expansión del universo, el fondo cósmico de microondas y la segunda ley de la termodinámica indican que el universo tuvo un comienzo. Todo lo que comienza necesita una explicación. Además, el universo cambia constantemente. Todo aquello que cambia depende de condiciones externas. Pero un ser necesario, por definición, no cambia en su esencia ni depende de nada. Por eso, el universo no encaja con las características de un ser necesario. Así que, descartado. ¿Quién creó entonces al creador?, te dice el ateo. Pero la pregunta es similar a preguntar: ¿con quién está casado el soltero? ¿Cuál es el color del número 7? ¿Dónde está el norte del polo norte? No son preguntas profundas, son preguntas mal formuladas, por no llamarles de otra manera. Si Dios es, por definición, el ser eterno e increado, preguntar entonces quién lo creó equivale a preguntar quién creó al increado. Es decir, es una contradicción lógica. Pero espera, aún intentarán venir con una objeción. Te dirán: eso es una excepción especial. Eso es una excepción especial. Algunos dicen que los creyentes hacen una excepción para Dios, pero no es una excepción arbitraria, porque la conclusión surge del razonamiento. Si el universo necesita una explicación porque comenzó a existir, esa explicación no puede pertenecer a la misma categoría de cosas que también necesitan explicación. La causa primera debe ser distinta del efecto. No es una excepción, es la conclusión lógica del argumento. Ahora veamos la confirmación bíblica. Las Sagradas Escrituras o los escritos sagrados describen repetidamente a Yahweh como eterno. Yeshayahu o Isaías 40:28 afirma: Yahweh es el Dios eterno. Y el Nabí o profeta Habacuc declara: ¿no eres tú desde el principio, oh Yahweh? Así que la idea
de un Dios increado no fue inventada para responder a filósofos modernos. Forma parte del núcleo de la revelación bíblica. Entonces, la conclusión será que la pregunta ¿quién creó a Dios? Parece desafiante, pero en realidad confunde dos tipos de existencia. Las cosas que comienzan a existir necesitan una causa. Dios, si existe, no pertenece a esa categoría, pues es el fundamento de toda la realidad, el ser necesario, eterno e increado. La verdadera pregunta no es quién creó a Dios. La verdadera pregunta es si existe una explicación última para la existencia del universo, y todo apunta a que sí. La evidencia es abrumadora, tanto desde la filosofía, la ciencia e incluso la propia Torá. Entonces no, este intento del ateísmo por refutar la existencia de Dios, diciendo que Dios tuvo que haber sido creado, o ridiculizando a los creyentes, diciendo que este Dios, ¿cómo puede surgir de la nada? ¿Cómo puede no ser creado? Bueno, es que ellos parten de algo ilógico. Para comenzar, Dios no pertenece al universo. Dios no pertenece a nada que Él mismo haya creado. Él es el origen de todo. Por lo tanto, si es el fundamento último, si es la causa primordial, bueno, no necesita ser creado. Porque nuevamente, desde el punto de vista de la filosofía, estamos razonando de manera lógica que tiene que haber tarde o temprano, sí o sí, una causa original, que sea incausada y que sea la causa de todo lo demás. Así que el ateísmo no ha logrado desbaratar la veracidad de las escrituras, ni tampoco ha logrado demostrar que Dios no existe. Solamente han demostrado quedar en ridículo. Vamos a ocupar los últimos minutos para aclarar un par de cosas más para los que quieren continuar con una tradición nazarena enseñando. Y ahora creo que sí, serán las últimas instrucciones que mencionaré. Solamente quiero agregar que idealmente todo el que va a ser un apóstol fundacional, es decir, un emisario fundacional, idealmente debe ser un rabí. ¿Por qué? Porque como vimos la vez pasada, los escritos sagrados no te van a mencionar directamente que a los llamados apóstoles se les dijera rabíes, pero es evidente que lo eran, por las funciones que desempeñaban. Nuevamente, vamos a decir algo similar. No lo dice exactamente la escritura, pero es muy probable que todos estos llamados apóstoles fueran pastores, profetas. Evidentemente, si eran apóstoles, evidentemente eran maestros y eran evangelistas. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que hacían y lo que se ve en los relatos bíblicos. Pues ellos claramente compartían las buenas noticias con todos. Eso es obra de evangelista. Mevaser en hebreo. También se puede decir que eran neviim, eran profetas, porque ellos también anunciaron muchas cosas que se cumplirían posteriormente durante los siguientes años del crecimiento de la comunidad. Por ejemplo, una de esas cosas tiene que ver con la desviación del cristianismo jafético. ¿Te suena familiar? ¿Te suena, por ejemplo, aquel anuncio donde se dice que algunos secretamente iban a entrar encubiertamente, dice, enseñando cosas ajenas a la doctrina original? Bueno, eso se cumplió. Se fue desarrollando, tanto así que se perdió la raíz hebraica.
y se fundó lo que tú conoces como cristianismo. También surgió el gnosticismo y otros movimientos que no tenían nada que ver con el nazarenismo original. Así que también eran profetas, los llamados apóstoles. Bueno, eran apóstoles, eran emisarios porque ellos claramente estaban fundando nuevas comunidades y estaban compartiendo ese fundamento, afianzándolo. Eso es lo que hace un llamado apóstol o shaliach en hebreo. Así que desempeñaban el ministerio de Naví, de profeta, de Mebaser, evangelista, también de Roé, pastor, eran pastores. Ellos vigilaban que el rebaño estuviera bien, que los hermanos estuvieran bien, que estuvieran creciendo en diferentes áreas espirituales. Les hacían llamados de atención, a veces regañaban, a veces felicitaban y muchas veces oraban por ellos o pedían oración. Estaban constantemente vigilando el estado del rebaño. Eso tiene que ver con pastorado. Y todo eso que te estoy mencionando lo ejecutaba una misma persona, es decir, un llamado apóstol. No debemos olvidar, ellos mismos eran maestros, eran rabíes, desempeñaban la función de rabí porque tenían discípulos, tenían talmidim, precisamente en las diferentes comunidades que fundaban. Claro, no hacían absolutamente todo, pero sí estuvieron involucrados en diferentes áreas ministeriales. Por eso, de aquí se deduce que idealmente alguien que va a mantener la tradición viva y que se va a constituir en una autoridad seria, bueno, idealmente debe ser un shaliach, un apóstol, pero por ende debe ser un rabí, un maestro no convencional, no básico como el moré, más allá del moré. Obviamente, los mismos apóstoles pues desempeñaban el ministerio de moré, pero insisto, iba más allá de eso. Eran más que un moré, eran también catalogados como rabí, porque si tú revisas, esa era la función que ellos tenían, mantener viva la tradición de Yehoshua para que no se perdiera y que los fieles se mantuvieran como lo que son, fieles. Ya después algunos se desviaron de la fe, pero eso era parte de las profecías y bueno, lastimosamente eso sucedió y se conserva hasta hoy, pero también siempre hay un remanente fiel que se mantiene fiel precisamente a las enseñanzas originales. Y aquí en Emet, Dios mediante, estamos representando ese remanente fiel que no va a arrodillarse ante Baal, sino que va a mantener ese espíritu de fidelidad al Eterno. Así que solamente para que lo manejes, no todo apóstol es rabí, no necesariamente hay apóstoles que solamente van a fundar una comunidad. Pero cuando alguien tiene un llamado, aparte de fundar una comunidad, estar ahí constantemente, empaparse profundamente en la tradición judaica, en elementos halágicos también, cuando profundiza mucho en la Torá, bueno, idealmente ese apóstol debe ser un rabí también, y no solamente eso. Dicho rabí, a su vez, debe ser alguien que haya pasado por todos los ministerios, o por lo menos los más importantes que tienen que ver con la enseñanza y la fundación, mantener el fundamento. Modernamente en nuestros días no se trata de inventar un nuevo fundamento, ya los antiguos apóstoles nos dieron el fundamento. Ahora la misión de nosotros es conservar ese fundamento y mantenernos fieles estrictamente a ese modelo. Así que parece poco, pero en realidad es mucho trabajo, hay mucho que hacer en la obra del Señor. Y bueno, ya tú lo sabes, si tú tienes vocación para ser apóstol, recuerda, no necesariamente todo apóstol es rabí, pero todo rabí sí debe constituirse en apóstol, al menos en el modelo nazareno. Y bueno, una última cosa que quiero enfatizar,
El apóstol Shaul de Tarso, mejor conocido como Pablo, él resaltaba mucho el ministerio de profecía, de Nebuá. O sea, el Nabí, el profeta, es más importante. ¿Por qué? Porque el profeta trae consolación. El profeta no solamente mira hacia el futuro, también está recordando el pasado, el presente y el futuro, como si fuera un solo elemento vivencial, ¿no? O sea, para que mientras estamos esperando el día del juicio final, el día en que se acabe la era de maldad y el día en que venga el reino perfecto en plenitud, bueno, que los fieles aguanten mientras tanto. ¿Y cómo van a aguantar? Bueno, se les va a estar recordando los oráculos de Yahweh. Un oráculo es básicamente una respuesta a una consulta. Si tú consultas a la divinidad, Dios ha utilizado a sus siervos los profetas para, traer precisamente esa iluminación. Por eso Pablo va a insistir mucho con esta idea de que él va a querer que todos profeticen, si fuese posible. Así que yo me presento como rabí, porque obviamente estoy a cargo de Emet y la transmisión nazarena, pero en realidad yo me consideraría más, digamos, en términos vocacionales, como un nabí, como un profeta. El profeta Shemuel, el profeta Samuel. Porque al fin del día, aunque sí desempeñamos la función de rabí para enseñar, lo que nosotros queremos, lo que nos interesa, es que tú te vuelvas a Yahweh en Teshuvá, que te arrepientas y que tú seas salvo, y que tú recuerdes que esta vida es temporal, el sufrimiento es temporal, la aflicción es temporal, pero el reino Olam, el reino eterno que viene, es algo que no tiene comparación, y eso te espera si eres fiel. Y para que no se te olvide, pues te lo voy a estar recordando, y esa es precisamente la función primordial que nos corresponde como siervos de Yahweh, ser profetas. Así que, más que una escuela de conservación de la tradición nazarena, esta también es una escuela de profecía, una escuela de Nebuá, una escuela de profetas. Nos veremos en la siguiente oportunidad, si el Eterno lo permite. Shalom, Berajot. יום השמש לא יככה וירח בלילה El sol no te fatigará de día ni la luna de noche Adonai ישמורך מכל רע ישמור את נפשך Adonai te guardará del mal Adonai guardará tu ser Adonai ישמור